Ok, entonces, si nosotros hacemos un corte, eso lo hemos visto, como les dije, en algunos ejercicios, si hacemos un corte totalmente paralelo a la base, entonces van a ver que se forma como un círculo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es eso de que está totalmente paralelo a la base. O sea, por paralelo a la base me refiero a que vean que esto parece como una imagen, un reflejo de esto, ¿verdad? Y como esto de aquí abajo es un círculo, esto es un cono circular recto. Entonces, esto también es un círculo. Es como hacer un mini conito, por decirlo así. Okay. Vulgarmente. Ahora, si nosotros ese corte lo hacemos como la forma verde, vean que en la verde no estamos llegando hasta abajo, sino que nos está quedando como otro círculo, ¿verdad? Pero este círculo, como lo estamos cortando en diagonal, va a tener una parte más alargada, ¿verdad? Se estira, entonces se forma como un óvalo, que aquí, bueno, lo llamamos elipse, ¿verdad? Se forma una elipse. Esos dos son bastante fáciles de observar. Como yo le decía a Pablo, aquí no, hay muchas cosas que no hay que aprenderse. Digamos, ustedes no, esto no se lo tienen que aprender de memoria. Es nada más de tomarle la lógica a esto. Ya está, obviamente, si usted lo parte así, es un círculo. Si lo parte acá, es una elipse. Las únicas dos que vamos tal vez a diferenciar un poco más de memoria, entre comillas, es la hipérbola y la parábola. Entonces, a la hipérbola la hipérbola va a ser como, en este caso, como el círculo, pero a la mitad. Ven que lo que está partiendo, se está partiendo totalmente vertical, o otra forma de decirlo es perpendicular a la base. Es típico que digan es un corte perpendicular a la base, así como partirlo como un pastel, digámoslo así. Entonces se forma una hipérbola. ¿Ok? Si nosotros más bien hacemos el corte como el corte de la elipse, ¿verdad? Así, en diagonal, pero llegamos hasta abajo, hasta la base, entonces se nos va a formar una parábola. Esa es la diferencia entre la parábola y la hipérbola. La hipérbola está totalmente recta y llega a la base, ¿verdad? O sea, totalmente vertical o perpendicular, ¿verdad? O sea, por perpendicular, recuerden que esto es el símbolo de perpendicular, ¿verdad? Así como, bueno, ahí me pasé, pero así como así. Eso es perpendicular, ¿verdad? Un corte totalmente recto. En cambio, el otro corte, no está así, sino que está como así. Llega a la base, pero de manera diagonal. Entonces esa va a ser la parábola. Identificar eso ya es suficiente para los ejercicios que vienen sobre el tema, ¿verdad? Entonces va a ser muy sencillo. Eso era con respecto a cortes al cono circular recto. Y bueno, hemos visto cortes a la esfera, que ya sabemos que se forma un círculo. O también hemos visto cortes a un cilindro, que ustedes mismos lo han identificado cuando se forma un rectángulo o cuando se forma un círculo. Eh, qué más podríamos observar? Sino en cortes, yo creo que ya con esto lo abarcamos todo. Después vimos cuatro cosas. Me gustaría verlo con algún ejemplo, pero no sé si en el examen habrá. Cuatro cosas que era, primero, traslación, que básicamente la traslación era mover una figura en el plano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo el plano ahí, y, ¿cómo así? Tengo el plano acá, y tengo una figura aquí, un cuadrado, digámoslo así. Eso parece un pan cuadrado, pero no importa. Tengo un pan cuadrado en esas coordenadas y lo quiero mover para arriba. Entonces llego y lo muevo hasta acá. Puede ser. ¿Okay? Entonces eso puede contar como una traslación.
también yo lo puedo mover para arriba y para la derecha. Entonces agarro el mismo pan cuadrado, digámoslo así, y lo pongo ahí. ¿Ok? Lo moví desde aquí, un poco para acá y un poco para allá. Y ya eso es una traslación. ¿Ok? Pero digamos, también se puede presentar, por ejemplo, digamos que yo tengo la mitad de un emparedado, un triángulo, ¿verdad? Llamémosle A, B, C. Y ese triángulo yo puedo agarrarlo y reflejarlo. Entonces, aquí existe como un eje de simetría, que es como un espejo imaginario. Entonces, se va a ver como así. ¿Ok? Una cosa así, donde este es, digamos, llamémosle B', este C' y este A'. ¿Ok? Entonces vean que funciona como un espejo. Entonces a eso es lo que nosotros le llamamos una reflexión, porque se refleja. Traslación, de que dice traslada, la palabra lo dice. Reflexión, de que se refleja. O rotación, era el otro, que es que podemos rotar, ¿verdad? Una figura. Entonces, por ejemplo, como que yo llegue esta ABC, ¿verdad? Esta misma. ABC. Y lo traslade y lo rote para acá. Entonces, digamos, lo traslado y lo roto, entonces que me quede como así, por ejemplo. Entonces, este sería B, C, A. Vean que hay una rotación. Vieron que como que se movió así. Una rotación. ¿Ok? Como darle vuelta, ¿verdad? Rotarlo es girarlo. Y el que nos faltaba era la homotesia. Entonces, yo les decía que la homotesia es básicamente como tener algo pequeñito y proyectarlo en algo más grande, ¿verdad? Como padre e hijo, o una cosa así, que eso que se parece mucho el pequeñito al grande, en figura, tienen la misma figura, pero tienen una razón de tamaño que los diferencia. Por ejemplo, que yo les diga, bueno, ese es el triángulo BB y aquí tengo otro que es ya el triángulo grande, llamémosle igual a prima, B', C'. Entonces, hay una razón, digámoslo así, ¿verdad? Que se proyecta, entonces podemos decir como el pequeñito es el doble. Por ejemplo, digamos que eh, el pequeño es que quiero ponerlo, lo quiero poner en coordenadas, pero sí, digamos que en coordenadas. Este es, voy a hacerlo primero en números y después lo hago en coordenadas. Entonces, digamos que el área de este es 3. Entonces, si la razón, por ejemplo, si hay una razón que llamamos K, si la razón es, bueno, el triple, entonces el área sería 9. ¿Ok? Eso es sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Sin embargo, ese 3,9 se presenta con todos los puntos. Entonces, por ejemplo, si yo digo el punto A, recuerden que siempre es en coordenadas XY, ¿verdad? Entonces tengo un punto A, un punto B y un punto C. Entonces, supongamos que el punto B es el 0,1. ¿Ok? El punto A es el
0,4. Y el punto C es el 5,1. ¿Ok? Y les digo que eso es como un triángulo. Entonces, si eso es un triángulo y la razón K es la que hemos dicho, esa 3, ¿verdad? El triple. Y decimos que ese es como el triángulo pequeño y está razón 3, digamos. ¿Cuál es el lado homólogo a prima? El punto homólogo. O sea, el punto correspondiente, ¿verdad? El punto homólogo sería este con este con este es homólogo con este y este es homólogo con este. Entonces, si estamos a una razón 3 y lo que queremos es ver los puntos, es nada más multiplicar por 3 igual. Entonces, digamos, en este, si este es el 0,4, entonces 0 por 3, 0, y 4 por 3, 12. Este es el 0,12. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, clarísimo. De hecho, yo quería responder, pero se me adelantó. Ok, ok. En este, bueno, entonces dígame este, el B, el homólogo AB, De 0,1. seguro. O sea, 0,1 es, De sí, porque es. Bueno, no, sería 0,3, correcto, porque 3 multiplicado por 1 da 3. correcto. Este sí está, El el C, de, sería 15,3 el C. 15,3. Exacto. Ok. Eso es básicamente la homotesia. Igual nos pueden decir más bien, nos dan el grande y nos dicen, bueno, el otro está a razón 1/3, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, 0 dividido entre 3, 0. 12 dividido entre 3, 4. 3 dividido entre 3, 1. 0 Sí. o 0 por 1/3, 0. 3 por 1/3, 1. 15 multiplicado por 1/3, 5. Puede ser que vayamos del pequeño al grande o del grande al pequeño. Las preguntas son súper sencillas. Entonces, por eso lo estoy viendo así, o sea, como esa es la homotesia. Por eso, en parte, casi siempre lo dejo hasta el final, porque yo sé que es algo bastante sencillo, ¿verdad? Es multiplique para arriba o multiplique para abajo y se acabó. Y puede ser con números negativos, ¿verdad? O sea, puede ser que la razón, por ejemplo, aquí probablemente es un número negativo. Aquí creo que es, digamos, no sé, por ejemplo, en esta podría ser -3. Entonces, multiplicar por -3, ¿verdad? O sea, perfectamente me pudieron decir aquí -3. Entonces, 4 por -3 sería -12. Y 0,1 por -3 sería 0,-3. Y 5,1 por -3 sería -15,-3. ¿Ok? O sea, perfectamente puede ser negativo también. Y ese es el tema de homotesia, básicamente. Eso es. Voy a tomar nota de esto un momentillo. Ok, ok. Igual ahorita vamos a ver. Sí, yo creo que sí nos va a dar chance. Vamos a ver vamos a ver si encontramos ejercicios al respecto y, y lo, y lo repasamos, ¿no? Pues, Claro. entonces esto era homotesia. Listo. Tal vez ahorita cuando les hago el PDF se los dejo un poco más ordenado. Después hay un tema, bueno, bastante importante, es súper práctico, pero lo voy a dejar como teórico porque creo que algunas personas me estuvieron preguntando al respecto, entonces me parece importante que quede guardado, que es el concepto de probabilidad, cuando me preguntan una probabilidad de algo. Entonces, bueno, por ejemplo, me dan eh, un mazo, ¿verdad? Un mazo tiene mazo de naipe,
ustedes saben que tiene, son 13 cartas, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J, Queen, K, As. Son 13 cartas. Cada una de esas cartas tiene, ¿verdad? Cuatro colores, digámoslo así, ¿verdad? Corazones, diamantes, tréboles y el otro no recuerdo cómo se llama. Creo que era espadas, pero bueno. Entonces, si cada uno tiene 4 opciones o 4 colores, ¿verdad? O 4, es que los colores no, porque son rojo y negro. No sé cómo se le llama, 4 bandos o bastos o no sé. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, a mí me pueden preguntar, si yo tengo un naipe normal, muy corriente, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una carta al azar, y me salga un número 6, independientemente de qué color tenga o de qué mazo sea, digamos? Tengo un mazo particular, entonces les pregunto, ¿cuál es esa probabilidad de que yo tire una carta, digamos, levante una carta de un naipe y me salga el número 6? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Alguien me lo... 4. ¿Sabe? 4. La probabilidad de que 4. les salgan 6 son 4. Porque hay 4, 6. Ok, casi, digamos, en No. eso sí es cierto, pero la probabilidad como tal la medimos de dos formas, Ajá. ¿verdad? Que es o una fracción que va de 0 a 1, o sea, que el de arriba es más pequeño que el de abajo, o máximo igual, o en porcentaje, decimos un 20%, un 30%, ¿verdad? Entonces, 4 es cierto, digamos, 4 es cierto, esos son los, Ujú. digamos, los casos favorables que tenemos. Pero nosotros tenemos 4 de cuántas. Tenemos que decir 4 de cuántas, ¿verdad? Ah, Porque ok. no es lo mismo que usted tenga 4 de 52 cartas, que es, Ujú. ¿verdad? Son, Ajá, las 3. el naipe, ajá, el naipe tiene Ujú. 52 cartas 52 en total. en Ujú. total. Entonces nosotros Exacto. tenemos 4 de 52 en la probabilidad de que caiga 6. Ok. Y vean que eso se puede simplificar. Y una forma fácil de simplificar es metiéndolo en la calculadora, 4 entre 52 y me va a dar 1 entre 13. No sé si se logra ver ahí, pero sí me dio Ujú. 1. Sí. Entonces, esto es lo mismo que 1 entre 13. Y si tocan el botón, bueno, SD, en mi caso, les va a dar ya como 0,07, Ujú. 0,0769 me dio. Ujú. A mí también. 0,0769. Que otra forma de decirlo es en porcentaje, que sería el 7,69%. ¿Okay? Esto, el porcentaje se lee aquí, ¿verdad? Esto es, entonces 0,07 es el 7%. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, si fuera 0,769, entonces más bien sería el 76,9%. Ojo la diferencia, ¿verdad? O sea, los dos primeros decimales me dan, por decirlo así, el porcentaje. Entonces, 0,7 es 7%. Si yo digo 0,76, entonces es el 76%. Los dos primeros decimales me dan esa información. Si se los pidieran en porcentaje, pero casi siempre lo piden en fracción. Entonces le dicen, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, 1 de 13. Así es como va a salir. ¿Sí? Hay Así muchos se saca, ejercicios. así de simple se saca la probabilidad, nada más, Sí, dividiendo sí, en exacto. fracción. Entonces, sí, un caso típico, digamos, de todos los días sería, por ejemplo,
yo voy a comprar tiempos, se me ocurre. Entonces, hoy me soñé con no sé quién y digamos, me soñé con mi abuelita y mi abuelita tiene 77 años. Entonces, yo digo, bueno, voy a ir a comprar el 77. Entonces, yo compro el 77. ¿Cuál es la probabilidad? Y compro el 77 en los tiempos, que solo es, ¿verdad? Los números. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane? 0,77. No, no, No. no, definitivamente no. O sea, es una fracción. Entonces, yo compré 77 números. No, No. ¿verdad? No, Solo uno. compré uno. Entonces, Uno ¿en de cuánto? Y 77. entre 100. Uno fue el que yo compré. ¿Cuántos números se juegan? Ni idea. 100. Alguno. Son 100, ¿no? En los tiempos se juegan 100 números, Ah, correcto. ok, entonces sería uno entre 100. Ajá. Se juega del doble cero al 99. Bueno, no les Ok, pregunté sí. si jugaban tiempos, pero sí, es del doble Pero lo cero. bueno es que en el examen siempre dan eso, esos datos los dan porque es como un problemita que le ponen a uno ahí. Sí, sí, exacto. Pero digamos, ¿verdad? Para efectos del ejemplo, pues, tal vez no les dije que los tiempos son 100 números, pero sí, los tiempos, ¿verdad? Es una rifa normal. Entonces, yo Pero compré un entonces, número ¿cómo lo nada más. hace, digamos? ¿Ah? Entonces divide 100 entre uno. No, no, así como está, vea cómo está. No sé si ahí está viendo. Ah, El, sí, sí. ¿verdad? O sea, yo compré uno Y lo divide entre y 100. son 100 probables. Vea que este número siempre, el de una forma de darse cuenta si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, es que el de arriba siempre tiene que ser más pequeño, si no, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, 1 entre 100 es Da igual 0,01. a, ajá, 0,01. O sea, tengo un 1% de probabilidad de ganar. Nada más, un 1% de probabilidad. Y un 99% de probabilidad de perder. Sí, es mucho más probable que pierda a que gane. Vean Por que, eso no compramos tiempo. vean que la lotería es un poco peor, porque en la lotería es, ¿cuál es la probabilidad de pegarme la lotería? Yo tengo 100 números, pero tengo además 1000 series. Entonces, en total, las opciones que hay son 100 por 1000, o sea, cada uno de los números tiene 1000 series, entonces son 100.000 números. Si yo compro solo uno, entonces tengo uno entre 100.000 posibilidades. ¿Ok? Uno entre 100.000. Y casi siempre ya ahí esa es la respuesta. Casi nunca se trabaja con decimales o con el porcentaje. Muy poco lo trabajan así. Casi siempre ya es la fracción. Entonces, la fracción es lo que quiero que tengan en cuenta y es lo más importante a la hora de hacer los ejercicios de probabilidad. ¿Ok? Tener en cuenta eso, hacer Sí, bien sí. la fracción. Entonces, ¿qué va arriba? Los casos que me favorecen, donde yo gano, por decirlo así. Un evento, ellos también le llaman eventos, es Ujú. típico como de el evento A, el evento B, la unión del evento A con el evento B. Aquí mezclan eso de la unión, de la intersección, ¿ok? Entonces, igual quiero que tengan como un enfrentamiento ustedes con esos ejercicios, por eso es que no les hago los ejercicios, sino que quiero que ustedes lo hagan, se enfrenten a eso y vengan y me digan, este no me salió, no entendí lo de la unión, lo de no sé qué. ¿Verdad? Entonces, bueno, a lo que iba. Casi siempre dan como, el evento A es que salga un número par, el evento B es que salga un número mayor que 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga algo de la intersección de A con B? O sea, algo de la intersección de A con B en un grupo de números es que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, que sea un número par y mayor que 5 entre un grupo de números. Entonces, digamos que habían 4 números que eran pares y mayores que 5. Y el total de números que yo tenía ahí eran, no sé, 30 en la lotería, los que se estaban jugando, o en el juego, el experimento que se estaba haciendo.
Entonces, si a mí me favorecen 4 de 30, eso es lo que yo tengo que anotar como fracción. ¿Ok? Esa es la identificación que ustedes tienen que hacer. Entonces, arriba, los casos que me favorecen, casos favorables, los casos que me favorecen, donde yo gano. Y abajo, el total de todas las cosas que pueden pasar. ¿Ok? Que pueden pasar en ese universo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo jugar tiempos que jugar lotería. Vean que la lotería era uno entre 100,000, creo que es como, no sé cuántos, vamos a ver, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Creo que es así. Oh, no, me sobró un 0. Parece. Son 4 ceros. Me quedó un 1. Es mucho menos probable. A mí me dio un resultado rarísimo. ¿Cuánto le dio? Me Uno, dice que dice, no sé por qué dice 1x uno 10 a la menos base 5. 10. Ajá. ¿A la cuánto? Al menos 5. Y multiplíquelo por 100. Eso, el resultado lo multiplico por 100. Ajá. Dice que da 1 sobre 1000. Y ahora eso, sáquelo en decimales para ver cuánto es. Póngalo en SD. Vuelve a dar lo mismo, dice, vuelve a dar 1x base de 10 con menos 3. A la menos 3, ¿verdad? El otro era a la menos 5, este a la menos 3. Entonces vea que es 1, 2, 3. Es algo así, por ciento. O sea, vean que cuando yo hablo de porcentaje es agarrar la probabilidad y multiplicarla por 100. Eso significa, por eso se llama porcentaje. Entonces, cuando ustedes le dicen el 20% de las personas, ¿verdad? O el 60% de los que tienen COVID son hombres y el 40% mujeres. Entonces, eso quiere decir que de 10, 6 de cada 10 hombres se enferman, o 6 de cada 10 enfermos de COVID son hombres y 4 de cada 10 son mujeres. Y esto da 0,6 y esto da 0,4. Pero en porcentaje, eso quiere decir 0,6 lo multiplico por 100, ¿verdad? 0,6 lo multiplico por 100 y esto va a dar 60%. Eso es lo que significa porcentaje. No sé si, bueno, si ya lo tenían en cuenta. Tal vez estoy diciendo algo que es muy básico, pero hay mucha gente que tal vez no lo tiene en cuenta. O nunca se lo han enseñado así, pero eso es lo que significa el porcentaje. ¿Okay? 40%, 4 de cada 10 o 40 de cada 100. ¿Verdad? Quedamos claros con eso, con la probabilidad. Como les digo, aquí la conversión no tiene gran cosa, no es como la gran cosa, ¿verdad? Pero sí, la fracción sí es sumamente importante. Que ustedes sepan identificar cuáles son sus casos favorables y poderlos dividir entre todos los casos posibles de lo que le estén preguntando, del universo que estén trabajando. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Está fácil eso? Sí. Probabilidad. Vamos a cambiar un momento. Voy a buscar. Ejercicio de otra cosa. De estos de cajas o algo así. ¿Okay? Entonces.
Vamos a ver. Ahí están viendo el examen. Sí. Dice, en el siguiente, voy a leer esto. Considere la siguiente información para responder las preguntas 50 y 51. ¿Verdad? Eso todo es importante, recuerden. En el siguiente diagrama de caja se representa información referente a los 30 primeros tiempos que obtuvieron los corredores en las ediciones de la carrera al Cerro Chirripó realizadas en 2014 y 2015. Pregunta típica, esta es pregunta típica de examen. Yo casi que les aseguro que esto va a salir. ¿Ok? Esto va a salir igual o muy, muy, muy parecido. Entonces viene la edición del 2014, la edición del 2015 y sus respectivos diagramas. Estos diagramas no tienen ninguna ciencia. Vamos a ver, voy a anotar. Ajá. Estos diagramas no tienen ninguna ciencia. Esto es el valor mínimo. Esto es el valor máximo. ¿Ok? Esta es la mitad y que también le llamamos, nosotros le tenemos un nombre y es la mediana, o también se le llama el cuartil 2. Vean que nosotros por cuartil, esa palabra cuartil viene de cuarto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos partir la población en 4. El 25% primero, después el segundo 25%, el tercer 25% y el último 25%. ¿Verdad? Eso no tiene ninguna ciencia. Entonces, desde el mínimo hasta acá, tenemos el primer cuartil, o sea, el primer 25%. Ven que es como una masa importante. Desde el 25% hasta la mitad, tenemos el segundo cuartil, ¿verdad? El segundo cuarto de cantidad de gente, digamos, en este caso, de corredores. El tercer cuartil lo ubicamos acá. Y el cuarto cuartil, digámoslo así, coincide con el máximo. El Q4, ¿verdad? Ya aquí es donde se logran los 4 cuartos, digámoslo así. Okay. La otra funciona exactamente igual, pero es para otra población, los del 2015. Entonces, vienen como preguntas al respecto. Dice, el mejor tiempo logrado en esa carrera se obtuvo en la edición del 2015. Entonces, vean, dice, en el siguiente diagrama de caja se representa información referentes a los 30 primeros tiempos que obtuvieron los corredores en las ediciones en la carrera del Cerro Chirripó. Entonces, pregunta, cuando dicen mejor tiempo, ¿ustedes qué creen que sería? ¿El corredor que duró más? ¿O el mejor tiempo más bien es el corredor que duró menos? El que duró menos. El que duró menos, ¿verdad? No tiene sentido que la carrera se gane el que dure más, porque todos irían, no sé, gateando. Entonces, el mejor tiempo tiene que ser el que duró menos. ¿En qué año lo logró? ¿En el 2014 o en el 2015? 2015. 2015. Aquí está el mejor tiempo. No, el El 2014. 2014, ¿verdad? 184 sería. 184 es el mejor tiempo. Y esta vea que es para el 2014. En el 2015 no. El que menos duró en el 2015 fue 189 minutos. Entonces, el ¿Verdad? mejor tiempo no fue en el 2015, fue en el 2014. ¿Ok? Luego, el recorrido intercuartílico. Ok, voy a buscar si aquí sale una fórmula, porque me pareció que aquí había. A ver si sale para qué. No. No. El recorrido intercuartílico. Vean que esa es la pregunta
51. Ajá. ¿Dónde está? No, era la 50. Entonces, el recorrido intercuartílico de los 30 primeros tiempos del 2014 fue mayor que el recorrido intercuartílico de los 30 primeros tiempos del 2015. El recorrido intercuartílico es el Q3 menos el Q1. ¿Ok? O sea, es la distancia desde acá hasta acá. Toda esa distancia. Todo eso es el recorrido intercuartílico. A eso es lo que se le llama el recorrido intercuartílico. Perdón. Desde Q3 hasta el Q1. No es este. Es este. ¿Verdad? O sea, la caja. El recorrido Entonces sí sería intercuartílico más es grande. la caja. Entonces, ¿perdón? ¿Lo mismo? Que entonces sí sería mayor el recorrido que el del 2015. Fue mayor que el recorrido intercuartílico de los primeros tiempos del 2015. Sí, ¿verdad? Porque es Porque la caja. la caja es más grande. Vea que la caja del 2015 va del 225 al 244. O sea, Ujú. ¿cuánto es 244 menos 225? Esta es la del 2015. ¿Cuánto sería eso? 19. 19. Esa es la diferencia. Ajá. Esa es, ¿verdad? Ese es el tamaño, digámoslo así, del recorrido intercuartílico del 2015. Y del 2014 sería del 227 al 250. Entonces, bueno, vamos a comprobar. Entonces, más bien, del 250, entonces, menos 227. ¿Cuánto sería eso? 23. 23, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el más grande es el del 2014. El recorrido intercuartílico del 2014 efectivamente es más grande. Entonces, Si es la uno lo opción, hace, esa si sí uno- es cierta. y si uno lo hace solo viendo, entonces se puede equivocar. Sí, tengan cuidado porque a veces, digamos, los dibujos no están a escala, ¿verdad? Esa es una de las aclaraciones que a veces hacen. Casi que viendo a veces uno lo pega, pero lo mejor es asegurarse, ¿verdad? Obviamente sería tontera fallarlo. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 2, opción D. Opción D y vamos a ir a verificar. Opción D. Ahí está. Ok. 51. Dice, un 50% de los corredores que ocuparon los 30 primeros lugares en la edición del 2014 requirió 4 horas o más en completar la competencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver esa. ¿Cuántos son 4 horas en minutos? ¿Cuántos son 4 horas en minutos? 240 minutos. 240 minutos, efectivamente. ¿Dónde está el 50% del 2014? O sea, ¿dónde está la mitad de la gente? 50% es la mitad, ¿verdad? Están en... oh, vamos a ver. Hasta el Q2, Al Q2 y cuál es el número, digamos, para el 2014. 240. 240, exactamente. Entonces, vamos a ver. Dice, un 50% de los corredores que ocuparon los 30 primeros lugares en la edición del 2014 requirió 4 horas o más para completar la competencia. Y vean que es cierto. O sea, un 50%, o sea, la mitad de la gente que aquí está, ocupó más de 4 horas. Está de 240 para arriba. Entonces eso es cierto. Y también es cierto decir
un 50% de los corredores del 2014 ocuparon 4 horas o menos, ¿verdad? Menos de 4 horas. Llegaron en menos de 4 horas. Sería otra afirmación totalmente cierta. Entonces esta es cierta. Después dice, en la edición 2015, al menos un corredor requirió 4 horas y 20 minutos para completar la competencia. Entonces vamos a ver. ¿Cuántos son 4 horas y 20 minutos? O sea, 4 horas y 20 minutos en minutos, ¿cuánto sería? 260. 260. Entonces dice, en la edición del 2015, al menos un corredor duró 260 minutos. ¿Ustedes qué dicen de esa afirmación? ¿Es cierto? ¿Es mentira? Que por lo menos hubo uno que duró 260. Es cierto. Es cierto, ¿verdad? Aquí está. Aquí dice. Ahí está. El máximo es 260. O sea, quiere decir que alguien tuvo que haber durado 260, porque si no, o sea, si usted me dice, no, es que tal vez fue que el que duró más duró 258. Pero si hubiera durado 258, el máximo no sería 260, sería 258. Entonces, donde está ubicado el máximo, por lo menos hay alguien de fijo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son ciertas? Aquí ambas. La opción A. ¿Ok? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? Vean que el análisis de estas cajas, ¿verdad? De estos diagramas de caja, son igualmente bastante sencillos. Simplemente es ubicarse en que la mitad es la mitad. El Q1 está donde empieza la cajita, el Q3 donde termina. El mínimo es el mínimo, el máximo es el máximo, ¿verdad? Y empezar a hacer análisis con base en eso. Lo único tal vez importante es el recorrido intercuartílico, ese concepto sí guárdenselo, que es el Q3 menos el Q1. O sea, la caja. La caja. La caja es el recorrido intercuartílico. Y los otros chunches, digamos, que se separan, se les llama bigotes. ¿Okay? Entonces, esto es un diagrama de cajas y bigotes. El recorrido intercuartílico es la caja. Y el resto, los bigotes. ¿Quedamos claros hasta acá? Sí. Sí, todo bien. Voy a ver si no hay nadie. No hay nadie ingresando. Entonces, pues, puedo ver algún ejercicio más, tal vez ahí, como para ayudarlos un poco más. Me gustaría ver como algo de ángulos. A ver si sale alguno. Esos son de probabilidad. Esos son muy fáciles. Igual ustedes pueden observarlos por Este ahí. examen será similar al del 2020. Yo me imagino que si usted tiene el del 2020, de casualidad, o sea, tiene exámenes del año pasado. Sí, Si puede, me sí, yo pasa. tengo el que dice. Okay, Yo sí, tengo el que dice. lo tienen físico, sí, de fijo. Sí, se lo voy a dejar mañana. Ok, muchas gracias. O sea, ahí para verlos, para ver si hay ejercicios vacilones, tomarlo de ahí. Es que lo estaba viendo ayer. Me ha dado un miedillo así hacerlo y prefiero practicar con esto, pero sí, yo se lo llevo. No, este examen no trae ejercicios de ángulos. Voy a ver si hay otro examen que se lo traiga.